Voy con Javier Lazo, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Yo quiero conversar con Javier qué está pasando en la Revolución Ciudadana, qué está pasando también en la Asamblea, cómo están los temas llevándose adelante, tanto al interior de la bancada como después en el Pleno, donde parece que lo discutido al interior de la bancada no tiene la solidez que en otros tiempos siempre hemos visto y esperado de la Revolución Ciudadana. Querido Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Hola. Tengo algún problema de conexión con Javier. ¿Qué dices? Para mí en mi computadora está bien. Ya ahí creo que se estabilizó la conexión. Gracias Javier por atender a la contra. Fernando, estoy en el carretero, pero no te preocupes, he parado para poder tener este diálogo contigo. Estoy camino a un taller porque tenemos que aprender muchas cosas, tenemos que reflexionar sobre otras, pero bueno, aquí estoy a tus órdenes. Te veo elegantísimo, pañuelo verde, y yo en cambio un poco sport, porque es un taller al que estamos yendo, ¿no? Muy bien, uno se viste para cada ocasión, querido Javier. Ahora, pero para mí, mi audiencia es de etiqueta, así que yo me visto, pero recontra bien en las mañanas para la audiencia, porque tengo una audiencia de nivel. Está bien. Era un pequeño comentario. Mira, es compleja la situación porque yo creo que nunca se había visto este maltrato en la dirección de la Asamblea, ¿no? Simplemente no nos dan la palabra, pero no nos podemos pasar quejándonos, ¿no? No nos dan la palabra. El presidente de la Asamblea abre el debate, interviene alguien de ADN y cierra el debate. Así, lo dice así: abro el debate, interviene alguien de ADN y dice, el debate queda cerrado. Y nosotros decimos, ¿pero qué debate? No hubo la posición, no hubo la lectura del otro lado. Simplemente no les importa. Es una manera muy grotesca de dirigir la asamblea. Es mi primera experiencia como asambleísta, pero yo no creo que en ninguna parte del mundo, la víspera de la instalación del pleno, tienes que ir a negociar con asistentes del presidente sobre la participación queremos inscribir a 5 asambleístas de nuestra tendencia y tienes que ir a negociar con asistentes del presidente eso, un parlamento que tiene que negociar las intervenciones en la asamblea. Esto es lo que nos está pasando. ¿Qué pasó el otro día, el sábado? Maldito día, sí, porque mira, teníamos esa ley de inteligencia, ¿no? Que es verdaderamente un atropello. Fernando, tú ya no tienes inviolabilidad de tu correspondencia, por ejemplo. Los celulares... Ni siquiera de mi fuente, Javier, que es aún más grave. Tú ya no tienes reserva, Fernando. Tú que haces comunicación, periodismo y que tienes derecho a proteger tus fuentes, ya no tienes ese derecho. Porque ahora las operadoras como Claro, Movistar, ante la petición del gobierno, le tienen que entregar toda la información que aparece en tu celular. Toda la información de tu celular. Esto pretextado porque hay que combatir a las bandas del crimen organizado. Pero Fernando Ampuero es parte de una banda del crimen organizado. Tú estás amenazando a la sociedad ecuatoriana porque tienes un programa de opinión. Te vuelves una amenaza. Es el colmo, hermano. Y te van a chantajear. A todos nosotros nos van
a chantajear a todos nosotros, porque la información que aparece en tu celular es tuya y solo tuya, porque el celular ya no es solo un teléfono, el celular es un computador en el fondo, y tú en ese computador, porque estos son los celulares ahora, en ese computador acumulas un montón de información que nadie tiene derecho a saberla. Y estos han aprobado una ley mediante la cual sí, le piden al operador y el operador no puede negarse, so riesgo de ser acusado de cómplice, y entregarán toda la información de tu computador. Y sí duele que esa ley se aprobó con el voto de alguien que era de la RC, el asambleísta de Galápagos. El asambleísta de Galápagos. Es una pena, porque esa ley la pudimos detener, por lo menos en esa instancia. Ya sé que ellos iban a seguir en el forcejeo y podían lograrlo en otro momento, pero el sábado tuvimos la oportunidad de decirles y demostrarles que la mayoría que ellos tienen, es cierto, es mayoría, con ella atropellan, sí, es cierto, lo hacen, pero es una mayoría bastante frágil, sí, fue un dolorón de cabeza lo que pasó el sábado, y bueno, ese asambleísta fue expulsado de las filas de RC, y entonces nos estamos desgranando. No es cierto eso, que nos estamos desgranando. Tenemos la convicción de unificarnos, de estar fuertes, de reunirnos, de asistir a talleres, de reflexionar sobre política, sobre seguridad, sobre tan diversos temas. Así que estamos convencidos, yo lo he dicho ya en otras oportunidades, que resistir es otra forma de vencer, Fernando. Y estamos dispuestos a resistir, y vamos a resistir. Eso la ciudadanía, la gente tiene que tener esa convicción, porque además, cuando escuchas las intervenciones en el Pleno, no te queda más remedio que decir, no, yo voy a resistir, porque ese discurso que acabo de escuchar no me convence nada, Han hecho de la mentira, del miedo y del odio los principales componentes de sus intervenciones. Y digo yo ahora que han añadido otro perverso elemento, que es la venganza, ¿no? Entonces, no puedes doblegarte, no puedes decir, no, oye, yo tengo que resistir, y vamos a resistir. ¿Me van a chantajear? No sé, pues. ¿Me van a pedir la información de mi celular? Dásela. No, claro, es una violación flagrante. Ya no hay ni siquiera respeto a los principios que constituyeron los valores que supuestamente caracterizan a la democracia, que tiene orígenes en sus intereses, pero ni siquiera eso quieren respetar, ni siquiera eso van a respetar. Javier, y hay tanto de qué conversar, ¿no? Pero tú eres una persona con una cultura de lectura muy profunda. Y yo quiero hacer un repaso histórico, si se puede, de aquellas cosas que surjan ahora en la memoria, sobre qué pasa cuando empezamos a tenernos miedo, cuando el Estado le tiene miedo al ciudadano y quiere rebuscarle hasta el último de los cajones, cuando el ciudadano en justicia y en respuesta le empieza a tener miedo al Estado, cuando se rompe ese vínculo entre quien debe protegerte y aquel que debe ser protegido, que pasa a ser sospechoso del que debe protegerlo. Hagamos un poco este ejercicio para poder asentarnos en la realidad actual y saber a qué nos enfrentamos en base a lo que la historia nos dicta de ejercicios similares. Sí, Fernando, el otro día yo estaba conversando con mis compañeros. Sí, son mis compañeros, pero no digo mi equipo, porque no me apropio de ellos, ¿no? Son las personas con las cuales hacemos un grupo y nos apoyamos entre nosotros. Ya, yo soy el asambleísta, en efecto, tengo asesoría en comunicación, tengo asesoría en temas de el funcionamiento de la asamblea, tengo asistencia en un montón de temas.
Y conversando con estas compañeras y compañeros, yo llego a la conclusión, Fernando, mira, en la práctica parlamentaria sería bueno ser abogado, porque en muchos temas tienes que hablar de la ley orgánica de la función legislativa y conocerte todo su articulado, ¿no? Tienes que conocer mucho la Constitución. Así que en principio digo, los abogados tienen ventaja en la práctica parlamentaria. Pero luego digo, cuando entras a hablar de un tema económico, puchicas, los economistas tienen ventaja. Saben de los temas de la economía, pero no, Fernando, ya no, ese no es el problema. Yo digo, tal vez tengamos que volvernos todos un poco filósofos y plantearnos las preguntas básicas de la filosofía. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Para qué estamos en donde estamos? ¿Qué hacemos en donde estamos? Que son las preguntas claves que los filósofos prácticamente giran alrededor de las mismas preguntas desde hace más de 2500 años. Y ahora toca, yo me estoy haciendo esas preguntas. De verdad, Fernando, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo los enfrento a estos personajes que arrasan? Que lo que quieren es exterminarnos. Es casi como el principio del fascismo. Y si queremos entender qué es lo que nos está pasando, estudiemos un poco cómo se originó el fascismo, cómo fue que la humanidad le abrió el campo al fascismo y nos metimos en esa lógica de destrucción y muerte, de exterminio, Entonces, no quiero irme por las ramas, pero también cuando me pregunto, ¿por qué? Bueno, porque probablemente hay unas apetencias frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tienes 44.000 millones de dólares en juego. ¿Cómo se lo van a repartir eso? Y si bajas un poco los montos, el Banco del Pacífico también está muy apetecido desde hace muchos años. ¿Qué es lo que quieren? Quieren destruirlo todo para quedarse solito ellos en el escenario y repartirse todo esto que quieren repartirse. Lo vamos a permitir. En el Ecuador lo vamos a permitir. Nosotros estamos defendiendo esto, lo público. Y cuando tú ves ese manejo de la asamblea, también dices, es que no conocen lo público. No, ya ahora no estoy tan seguro de eso. Creo que es deliberado, Fernando, porque tú te escuché una parte sobre el tema de cómo utilizan los fondos. Mira, decía yo que el delta del IVA produjo 1.560 millones adicionales, ¿cierto? Y solo ejecutaron 300 millones, como tú lo sabes. Entonces, queda demostrado que no es falta de recursos. Y yo ahora dudo si es un problema de capacidad. No, ahora estoy pensando, claro, podrían decir eso es parte de las teorías conspirativas, pero ahora estoy pensando que lo hacen a propósito, porque están queriendo destruir todo eso que quede destruido, porque nuestro objetivo, digo, el objetivo de ellos es el asalto del negocio del Estado. Porque, el desguace y la venta de piezas, Javier. Sí, exacto, exacto. Por ahí va el tema, pero yo quiero concentrarme en una de las grandes preguntas que hiciste, ¿no? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Qué podemos hacer cuando estamos donde estamos? Y a mí lo que me da la impresión es que las respuestas que te surgen a ti, que surgen desde este lado del pleno, son muy distintas a las que surgen del otro lado. Y esta es una violencia, digamos, o este es un escenario que se repite alrededor del mundo. Hemos visto la condena muy parecida al influjo psíquico que acaba de recibir Cristina Fernández en Argentina, ¿no? Rebuscándose desde el baúl de lo jurídico, algo que estirando el chicle pueda llegar a cumplir este propósito. Vemos en Estados Unidos algo bastante similar en cuanto al discurso. Vemos lo que Israel genera en comentarios alrededor del mundo mientras se ejecuta todavía su apartheid contra los palestinos. Y
y las respuestas parecen tener muchísimo más aristas y muchísimo más senderos de los que tal vez nos imaginamos. Porque si que yo pregunto de un lado del pleno, o a quienes están con Milei, o a quienes están con Trump, o a quienes están con Netanyahu, lo que me van a decir es, estamos así porque estos son los culpables, estos son los que nos pusieron aquí. Entonces, ¿en qué momento llegamos a tener nuevamente una comunicación como sociedad para poder establecer parámetros claros de qué es lo que nos conviene a todos y hacia dónde queremos avanzar como conglomerado humano, como conglomerado social, sin tener que querer matarnos los unos a los otros? Y esa es la gran pregunta, querido Javier, porque claro, uno puede tomar el ejemplo desde el pleno legislativo, pero si uno lo va ampliando, se va a encontrar con más ejemplos alrededor del mundo que lo que hacen es agravar esta situación. Pero miedo, mentira y odio y venganza no nos llevan a otro lado. De acuerdo. Tenemos que levantar otras cosas. Mira, está bien, yo reconozco que tienen derecho a sus visiones del mundo. No todos estamos parados en el mismo punto. Por lo tanto, tenemos distintas perspectivas, pero no así a lo bruto los intereses, ¿no? El otro día, una asambleísta de ADN, que la conocí en los medios públicos hace años, Diana Jacome se llama ella, y tiene fue todo compañera el mía en derecho. Gama. Yo daba noticias con ella en Gama en esos tiempos. Bueno, Diana es ahora asambleísta de ADN, y el otro día pidió la palabra, se la dieron. Yo he pedido algunas veces, no me la han dado, pero bueno, no tengo tanto apuro. Por eso me muevo, estamos moviéndonos, porque si el pleno de la asamblea no es el lugar donde puedes decir tus cosas, habrá que salir a la avenida, a la calle, a la plaza, a la parroquia, al cantón, a los encuentros con colectivos para poder decir todo lo que estás viendo y todo lo que se puede hacer. Pero Diana, con todo el derecho del mundo, empezó su intervención solidarizándose con el candidato de Colombia que sufrió el atentado, de derecha, ¿no? Uribe Turbay. Y yo dije, bueno, se puede empezar una intervención haciendo una reflexión así. Muy bien, todo el derecho del mundo. Yo quisiera, si me dan la palabra, en ese día estaba Greta Thunberg, la ciudadana sueca, jovencita ella, tiene 22 años, nos parece que tiene más años porque empezó, creo que a los 14, su andadura sobre los derechos humanos, y ella cada vez avanza más. Y ella estaba en una flotilla llevando ayuda humanitaria a los niños y las niñas de Gaza, porque no tienen qué comer, porque ahí se está produciendo un genocidio espantoso, porque ahí tienen a Netanyahu, y porque luego Noboa, el presidente de Ecuador, se reúne con Netanyahu, se abrazan y le dice, usted y yo compartimos los mismos problemas. ¿Los mismos problemas? Nosotros tenemos que ver algo con los niños de Gaza, los niños y las niñas de Gaza, en donde se está produciendo un genocidio y el mundo entero tiene que reaccionar, actuar. No podemos seguir contemplando eso. Y Greta Thunberg nos interpela. Esta joven, por suerte ya está en Suecia, creo, porque los interceptaron antes de que lleguen a Gaza. Pero ellos saben que nosotros podemos empezar nuestras intervenciones haciendo este tipo de denuncias y exigiendo este tipo de solidaridades con estos problemas, porque la indiferencia frente a gravísimos problemas es también complicidad y es atroz no decir nada frente a estos temas. Entonces, me parece bien que te solidarices con el candidato de la derecha en Colombia, perfecto, de verdad, con todo respeto, perfecto, ese es tu derecho, pero yo también me puedo solidarizar con Greta Thunberg por lo que está pasando con los niños en Gaza, ¿no? Entonces, es desigual, no hay espacio para hacer esas cosas, ¿no? Y eso es lo que termina irritándonos. Ayer un compañero de la bancada de RC, Luna, Blasco Luna, compañero con una buena posición, que es sólido en sus criterios, él pidió cambio del orden del día,
porque tienes que aprobar el cambio del orden del día. Él aclaró, quiero tratar el tema Progen en la asamblea, porque ese contrato se acabó y hemos recuperado el anticipo. Las cuentas ya nos disparan más de 100 millones de dólares. Y encima, como nos subordinamos a los arbitrajes internacionales, lo que va a pasar, Fernando, es que encima Progen nos va a demandar a nosotros en virtud del arbitraje internacional. Y nosotros que hemos sido los perjudicados, a nosotros que se nos llevaron el anticipo y que no lo vamos a recuperar si no aplicamos las garantías. Bueno, no se pueden porque no había garantías. No pidieron garantías. Encima van a demandar al Estado ecuatoriano. Y el compañero Blasco Luna pidió el cambio del orden del día para tratar el tema Progen. Que el país entero conozca qué ha pasado con eso. Porque se quieren hacer los locos. Porque no ha pasado nada con Progen. Ha pasado algo muy grave con Progen. Y no se pudo, Fernando. Nos ganaron con sus votos y no aceptaron el cambio del orden del día. Y después nos vienen a hablar de corrupción. Hablemos de ese pequeño chorizo que queda en el medio del pleno, porque digamos que el partido de gobierno proteja los intereses, si se puede, lo que ellos creen que son en los intereses del gobierno, es comprensible. ¿Qué pasa con esos que quedan en el medio? ¿Qué pasa con los socialcristianos? ¿Qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa con Pachacuti? Que no levantan su voz y le dicen, oiga, señores, a ver, yo puedo votar con usted en la selección de autoridades, pero no en el regalo de 105 millones de dólares a una empresa que ni siquiera nos ha dado los generadores que funcionen en el mismo rango de hertz que nosotros tenemos el sistema. O sea, al final en el pasillo se cruzan, conversan, algún tipo de explicación tendrán por este tipo de votaciones, Javier. Ayer, Alfredo Serrano fue muy receptivo con la posición de RC y votaron, los 3 votos socialcristianos votaron por el cambio del orden del día. Es una pena, Pachacuti no. Pachacuti votó con ADN, ¿no? O sea, esto es lo doloroso también. Yo lo veo ahí a los asambleístas de Pachacuti, no todos, en un bloque de 9, creo que siguen con nosotros 1 o 2. Y poco a poco se han ido pasando. Y entonces uno se pregunta otra vez, ¿por qué? ¿Qué es lo que está en juego ahí? ¿Qué es lo que definió ese cambio de posiciones? ¿No? Lo más fácil sería decir, sí, claro, la compra de votos. Pero a mí ya eso no me explica bien del todo, ¿no? La visión política que estamos manejando, los intereses, el desprecio al Ecuador, a nuestro país. ¿Qué tipo de país sueñan? ¿Qué tipo de país quieren construir para el mañana? ¿Qué tipo de sociedad le vamos a ofrecer a la gente? Al final sí tienen los mismos objetivos que Netanyahu, con todas los matices que pueden haber, que es la proscripción del otro, la proscripción del contrario, de la gente. La otredad, Fernando, no existe. No se reconoce al distinto. El distinto es un peligro. Al distinto hay que exterminarlo. Cuando escucho a mi compañera Paola Cabeza en el pleno, ayer intervino en el pleno y le hizo ver a la Asamblea y al Ecuador entero que afroecuatorianos de 151 asambleístas solo hay 3 y son de la RC, 3. Y entonces es discriminación por prejuicios sí, raciales, ¿no? Étnicos. Pero Roberto, Paola, ¿y cuál es el tercero? Discúlpeme, Javier. Frickson Roberto, George. Paola. Y Frickson, ok, claro. ¿Tú eres barcelonista, claro. Fernando? ¿Eres barcelonista? No, yo soy azul. Yo soy azul, pero de eso... Yo también. Por eso es que te olvidaste de Frickson. Me olvidé porque de Frickson, sí. Frickson siempre fue de Barcelona. Pero ahora lo veo en el pleno y lo saludo con mucho afecto y mucho cariño, ¿no? Compañero sí. de bancada, compañero ahí en asamblea. Pero escuchando a Paola, yo también me decía, es verdad. Ahí me recuperaste, ¿me estás escuchando? Sí, escucho perfecto, sí. Sí, escuchas.
Pero la discriminación mayor, es cierto que es imperdonable el racismo que nos caracteriza, ¿no? Es imperdonable. Pero la discriminación mayor que hacemos es la pobreza, Fernando. Es la pobreza. Porque están en la pobreza el 50% de niñas y niñas de nuestro país viven bajo la línea de la pobreza. Esa es la discriminación. Soy solidario, no acepto el racismo, hay que condenar el racismo, pero más fuertemente tiene que ser condenada la pobreza, porque no puede ser que vivamos en esos niveles de inequidad social. Esto es lo que no quieren oír. Nosotros queremos ir allá a reflexionar cuál es la inversión social que tenemos que hacer. ¿Por qué sobra la plata? ¿Por qué no utilizan los recursos? ¿Por qué si tenían 1.560 millones y solo usan 300? ¿Por qué no lo invierten en educación, en salud, en tantas otras cosas que necesitamos? Este es el drama mayor, esa a mí me parece la discriminación mayor. Habrás escuchado de Adela Cortina, la pensadora española, filósofa, por eso te hablo de la filosofía, y ella inventa ese neologismo de aporofobia. Aporo, pobre, y fobia, miedo, desprecio al pobre. Estamos en eso, Fernando. ¿No nos conmueve esa pobreza? ¿No nos conmueve ver a tanta gente en el borde? No, es terrible. ¿Y por qué hay tantos niños que se meten en las bandas delictivas? ¿Qué les estamos ofreciendo? Vive en un barrio miserable de Guayaquil que tú conoces. Yo también soy guayaquileño y conozco, bueno, en mi juventud el suburbio estaba lleno de lodo, pantanoso, eso ha cambiado un poco, en fin. Pero ¿por qué aceptamos eso? Se mueve un poquito mi imagen porque se me mueve un poco la computadora. No estoy en movimiento, nos hemos parado en una gasolinera para atenderte porque era importante. No, yo te agradezco a ti que nos des el espacio, de verdad. Entonces, a mí me parece que la discriminación mayor es esa inequidad y es esa pobreza que no construye futuro alguno. No construye futuro alguno, solo es la condena. Y ellos se van a hacer más ricos en medio de estas condiciones. Van a acumular más plata en medio de estas condiciones. Se van a repartir el Estado, la riqueza nacional en medio de estas condiciones. Esta es la pelea mayor, Fernando. Y ahora, cuando uno mira los índices de gestión propiamente dichos, ¿no? De presupuestos de inversión ejecutados, obras realizadas o simples resultados en materia de seguridad, entiende que tienen poco que mostrar desde Carondelet, pero esto viene recubierto en un discurso que al parecer sí llega, en modos, en construcción y en forma, ¿no? En el formato de TikToks, de Reels, de redes sociales, termina por llegar, termina por conectar. Y la otra pregunta que te quiero hacer también desde el aspecto de la comunicación es, ¿por qué? ¿En qué momento social estamos para que este discurso no solamente conecte, sino que nos anule la capacidad de preguntar, bueno, ok, pero ¿qué está haciendo usted? ¿Dónde está su gestión? Muéstreme algo de gestión que respalde este discurso. Pero el discurso parece resistirlo todo y esto es un planteamiento que yo tenía pensado hacerte desde que confirmamos la entrevista, porque dedicándote a la comunicación tantos años, pues, y siendo un estudioso de ella, aquí hay algo para analizar, sin duda. Muchísimo para analizar. Pablo Iglesias, que lo debes de conocer, político español, que fue vicepresidente, cofundador de Podemos, abandonó la política y está dedicado a la comunicación. Y él ha fundado un canal que se llama, no solo un canal, La Base es el programa, Red es el canal, y ya también es periódico, y ya creo que hay desde México, están transmitiendo desde México también. Él habla de la batalla cultural, y es el problema. Nos han venido dando paliza en la batalla cultural, es verdad. Por eso, en todo este rollo, los medios juegan un papel
preponderante, pero súper importante. El lawfare sin medios tampoco se podría entender. Y entonces, ¿en qué momento empezamos a perder esta batalla cultural? Cuando los medios descaradamente se convirtieron en actores políticos. Ya se quitaron toda la máscara, se quitaron todo el disfraz y vamos a ser políticos. Y se pronunciaron políticamente con todo el descaro. Y entonces, ¿cuándo surgieron los medios públicos en el Ecuador, Fernando? Los denostados medios públicos. No hace mucho. Con Paraguay, Ecuador y Paraguay eran los únicos países de la región que no teníamos medios públicos. Todo era medios privados. Acuérdate, desde hace cuántos años tú ves Ecoavisa, ves TC Televisión, ellos tenían todo el espectro era de ellos. Y esa fue la reflexión que hicimos. Bueno, no es que queremos dejarlo sin relato, no. Lo que queremos es construir otra forma de ver al Ecuador, compartiendo con ellos los espacios, pero nos descalificaron, empezaron a montar unas campañas horrorosas y ahora están prácticamente solos, salvo el esfuerzo que haces tú, el esfuerzo que hacen otros canales digitales, pero que yo creo, Fernando, que no alcanza, porque estamos confundidos, porque no todo el mundo tiene redes de internet. La mayoría de la pobreza no accede todavía a eso. Y entonces hay gente muy pobre que desayuna, almuerza y cena. Estoy mintiendo, porque la gente muy pobre no tiene 3 comidas al día, pero viendo estos canales de televisión y aceptando como verdad todo lo que dicen estos periodistas que ya no tienen una razón deontológica, reflexión filosófica, reflexión teórica de que para qué sirve el periodismo. Eso ya no se discute. Ahora, hay una forma de empaquetar, digamos, en esta lógica en que todo debe ser espectacular y mucho menos reflexivo. Hay una forma de empaquetar en estos códigos, en estos formatos, una reflexión valiosa y entregársela al ciudadano a través de las nuevas redes y etcétera de comunicación. Mira, yo lo que sostengo, Fernando, y la lucha va por ahí desde mi punto de vista, es el deterioro de la sociedad ecuatoriana. Estamos metiéndonos casi sin darnos cuenta en una política, no exagero cuando digo, o creo no exagerar cuando digo fascista, que busca el exterminio del otro, que busca utilizar la fuerza para acanallarte. Porque vuelvo a lo que decíamos casi al principio, saber lo que tú tienes en tu celular, porque les da la gana de saberlo, porque Fernando Ampuero se ha empezado a ser incómodo, porque nos empieza a decir cosas que no queremos escuchar. A ver, presta para acá su celular. Veamos pues qué tiene en su celular. Y puede ser que encuentren alguna cosilla y te van a llamar a chantajearte, pues, hermano. Te van a llamar a chantajearte. O sea, a ver, en una administración del Estado que considera un grave ataque a la seguridad nacional que un artista con un ukulele le cambie la letra al himno nacional, digamos que cualquier cosa encontrada en nuestros teléfonos puede ser una grave amenaza, pues, ¿no? Así es. Y te van a chantajear. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos seguir ahí? El ecuatoriano, la ecuatoriana quiere seguir ahí. Claro que este es un fenómeno planetario, tú lo decías, lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner, lo que pasa en El Salvador, porque ya el fenómeno Bukele ya no admite otra lectura que solo atropellos, ¿no? Nosotros queremos ser como El Salvador, y eso que El Salvador no tenía un problema de delincuencia organizada, de las bandas estas. El Salvador tenía otro tipo de problemas, pero ahora el modelo Bukele son las cárceles, que incluso fue a ofrecérselas a Donald Trump para que ahí meta presos a los migrantes. No, si es el mundo totalmente al revés. La gente tiene que reflexionar sobre eso. Por eso será incansable nuestra tarea. Por eso tenemos que movernos. Si en el escenario del Pleno no nos van a dar la palabra, Fernando,
pues tenemos que usar la palabra en todos los lugares que sean posibles. Tenemos que salir... Y deben ser más creativos también. Y esto se lo he dicho a varios asambleístas de Revolución Ciudadana, ¿no? Levantarse e irse del pleno no puede ser la única respuesta que veamos en la oposición. No. Digamos, necesitamos ver más de ustedes. Y esto lo digo con una reflexión muy respetuosa, querido Javier. Y hay cosas que atender adentro. Porque cuando se reúnen, determinan cuál es la postura del bloque y luego resulta que la mitad del bloque o 10 asambleístas del bloque terminan por abstenerse y no llevar aquello que vienen trayendo directo de la reunión de bloque, es que hay algo por resanar a la interna. Se lo han planteado así. Es decir, se han sentado, han quitado las máscaras, se han señalado, se han criticado, como hacen los equipos de trabajo, ¿no? Y luego de dicho lo dicho, decir, ok, listo, aquí estamos, ¿a dónde vamos? Sí. Sí, yo no te puedo ocultar, yo ya conversé esto con Omar Jaén, Johan Mejía, el otro día en Outsiders estuve hablando sobre esto, porque uno no puede tapar ni para bien ni para mal el sol con un dedo, ¿no? No lo puedes tapar. Hay un problema de educación política también, de formación política. ¿Para qué se me mueve esta computadora, hermano? Lo siento mucho. Ahí voy a ver si la sostengo mejor. ¿Para qué estás en la política? ¿Por qué optaste estar en la política? ¿Por qué aceptaste el auspicio de RC? Es verdad. Si yo, Javier Lazo, que me creo que me conoce bastante gente, eso es relativo, eso es subjetivo. Ya, pues me lanzo a asambleísta y te lo juro, hermano, que no saco 200 votos. Buscaste el respaldo de la RC porque esa era la forma más segura de llegar a la asamblea. Porque la RC es el partido más orgánico y más grande que hay en el Ecuador, quizá el único movimiento. Le duela a quien le duela. Y por eso tienen que todos los días estar machacando con lo mismo. Correa. Y lo repiten en el pleno. Y nosotros les decimos, pero hoy día Correa estaba en Francia dando una conferencia en una universidad de París. No es cualquier personaje. Y no es que es un canto a Correa porque me da la gana, porque estoy alienado. Son datos reales. Pero eso no quiere decir que todos y todas estamos con los mismos niveles de educación política. Por eso estamos diseñando talleres y vamos a hacer talleres de reflexión entre nosotros, porque tenemos que fortalecernos políticamente, porque tenemos que reflexionar sobre los problemas del Ecuador, pero también del mundo entero. Eso tenemos que hacer y eso estamos haciendo, Fernando. No se va a ver de la noche a la mañana, pero nosotros vamos a cuidar a este movimiento, la RC, que es el movimiento más importante que tiene la política ecuatoriana. Le duela a quien le duela. Y yo estoy dispuesto a debatir con todos ellos, no para ganarles un debate, sino que para ver si en esa reflexión, en esa discusión, surge algo distinto. Y no estas descalificaciones ridículas que están haciendo y que no van a ningún lado. A ellos les produce rédito, pero más temprano que tarde, Fernando, ¿tú crees que lo de Progen, en donde se ha perdido más de 105 millones de dólares y en donde el Estado ecuatoriano va a esperar la demanda de Progen por esto de los tribunales arbitrales, por esta visión que tienen, ¿no? ¿Tú crees que se puede sostener esa mentira per se? Que no vamos a pasar a pedir cuentas de estas cosas. ¿Por qué pasa lo que pasa? Mira, y además, Fernando, ha pasado tantos meses, no estamos libres de un nuevo estiaje, porque esta es la lógica de la naturaleza. Y cuando venga el estiaje, vamos a entrar nuevamente en los racionamientos de energía eléctrica.
vamos a soportar hasta 14 horas diarias sin energía eléctrica. ¿Tú crees que eso la gente va a seguir comiendo cuento? O en el último de los casos no tendremos que pasar. Se me perdió Javier. Esperemos a ver si se reanuda la conexión. Sería fantástico que así sea, para ya darle cierre a esta entrevista con Javier Lazo, que realmente a mí como me gusta conversar con Javier Lazo, es una persona con quien el diálogo se da siempre muy fluido y con mucha data importante que uno captura y que luego agradece pues que el conocimiento de Javier haya aportado a la construcción de una lógica política. Bueno, si ya no podemos reiniciar la conexión con Javier, cosa que yo lamentaría muy profundamente. Quiero agradecerle a nuestros queridos hermanos Contreras, Ivette Velasco, y ¿por qué no se muestra el...? Ahí está. Nuestra querida Ivette Velasco y nuestro querido Juan Lung, que nos han hecho donaciones para salvarnos del Only. Gracias, brother. Más voces de resistencia, nos dice Juan Lung. Gracias, hermano. Un abrazo gigantesco a todos ustedes. Está bien. Si no hay ningún problema. Veamos si logramos reconectar con Javier para poder ya en esta última etapa de la entrevista al menos despedirnos correctamente. Sería fantástico. Si no, tenemos de todas maneras dos temas que conversábamos con Javier. Ahí está Javier. Lo pongo rapidito para aprovechar que hay conexión y poder despedir la entrevista. Javier, reflexionaba yo y decía que el solo hecho de sostener un bloque sin más fugas ya es en sí un acto de resistencia hoy por hoy. ¿Están en condiciones de hacerlo? Estamos en condiciones de hacerlo, hermano, porque en esos debates, en esos talleres, en esas reflexiones, tiene que ir surgiendo el verdadero dato, ¿no? Estamos cuidando al bloque, hay que cuidarnos entre nosotros, tenemos que hacerlo. Pero sí, yo creo que vamos a resistir, Fernando. Tengo esa absoluta certeza de que vamos a resistir, ¿no? Y vamos a hacer esas reflexiones políticas que yo te estaba planteando. Como tú sabes, estoy en unas condiciones un poco precarias, pero no podía dejar de cumplir lo que te habíamos acordado contigo. Me estoy atrasando a la reunión que me mueve un poco al norte de Quito, pero sí, era importante volver a conectarme porque así como saludas, también tienes que aprender a despedirte y despedirte bien, ¿no? Yo te lo agradezco infinitamente, Javier. Te mando un abrazo gigantesco. Ya estaremos aquí listos para conversar contigo, pues, de todo lo que nos sirve el menú legislativo más adelante. Y ya es hora, Fernando. Tú estás en Guayaquil. Yo estoy en Guayaquil, sí. Ya, la próxima vez que yo vaya a Guayaquil, que me gusta, yo soy guayaquileño y me gusta ir a mi ciudad, ya, pues haré lo posible para vernos personalmente, ¿no? Eso sería fantástico, Javier. Sí, fantástico. Sí, señor. Mucha suerte, Fernando, en lo que haces. Cuídate mucho y adelante. Tú también resiste, hermano. Un inmenso abrazo, Javier. Te agradezco tus palabras y te agradezco tu presencia. Sé que has debido hacerte un espacio para atendernos y yo siempre muy agradecido contigo. Un abrazo. Abrazo, Fernando. Abrazo. Bien, ahí estábamos con la despedida de Javier Lazo, que es, como dice Max Zambrano, es una persona de una formación y una educación de aquellas con las que siempre da gusto conversar. Muchas gracias, Magda Espinosa, que nos dice que ha sido una gran entrevista. Sí, cuando el invitado rinde, que casi siempre nosotros procuramos tener aquí invitados que puedan rendir en la conversación, ¿no? Que puedan dejarnos algo. A veces ustedes me preguntan en la caja de comentarios, oye, pero ¿por qué no invitas a tal o a cual? Y claro, nosotros hacemos una evaluación de los invitados y hay algunos que al final priorizamos sobre otros porque sentimos que, como Javier, siempre nos dejan grandes reflexiones y cuestiones para plantearnos, como estas que recorríamos con Javier, ¿no?
dónde estamos, a dónde vamos, cuál es el estatus hoy de la política, no solamente a nivel legislativo ecuatoriano, sino a nivel mundial, cuáles son los riesgos que esto representa.